Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 391, el almirante irrumpe en la fiesta. Una luz blanco-plateada surgió como un maremoto, engullendo a todo aquel que se encontraba a su paso. Edward borró los últimos 3 días de la memoria de esos piratas con un solo, tosco y brutal movimiento. A medida que la luz se desvanecía, los piratas recuperaron gradualmente la consciencia entre sus recuerdos fragmentados, solo para encontrarse fuertemente atados. Uno por uno, comenzaron a gritar furiosos. Comillas, ¿quién? ¿Quién demonios me ato? ¿Acaso no sabes que estoy con Herman Sparrow? Comillas, mi jefe es Puño de Fuego, déjame ir. Comillas, ¿qué demonios pasó? ¿Quién nos tendió una emboscada? Comillas, maldita sea, que alguien me ayude. Unas cuantas almas desafortunadas parecían haber sido adormecidas por el hechizo Obliviate, murmurando aturdidas con la mirada perdida. Edward hizo un gesto hacia la pelirroja que lo miraba con el rostro pálido como la muerte. Tienes 3 minutos. Haz que se callen. Voy a reanudar la clase. Coma yo entiendo. Por supuesto, el pelirrojo se había dado cuenta de que sus subordinados habían perdido la memoria, y solo pensar en perder él mismo el conocimiento de las fórmulas de pociones, los métodos de actuación y la teoría oculta, hacía que la muerte pareciera preferible. En ese preciso instante, Edward frunció el ceño. Divisó 2 o 3 siluetas oscuras que se acercaban desde el mar a lo lejos. Uf, por fin, más repartidores de XP, murmuró. En ese preciso instante, 3 barcos piratas, respondiendo a la señal que la pelirroja había dado anteriormente, convergieron en la zona. Curiosamente, en cada barco salía un hombre pelirrojo de su cubierta. Comillas, ¿tú también recibiste noticias de Erucer? Sí. Comillas, ¿qué dijo? Dijo que había encontrado una ruina submarina llena de tesoros por aquí. Lo mismo me pasa a mí. Qué raro, el mensaje que recibí decía que lo habían atacado. Quizás encontró primero las ruinas y luego le tendieron una emboscada. Están locos. Si de verdad hubiera encontrado una ruina submarina, no habría detenido el barco para explorarla, pero su embarcación no se ha detenido en absoluto. Comillas, entonces estás diciendo que algo no anda bien. Comillas, entonces ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante? Dividíos, aproximaos desde 3 direcciones. En cuanto algo parezca fuera de lugar, abriremos fuego. Entiendo. Las 3 pelirrojas llegaron rápidamente a un consenso. Pero justo en ese momento, el mar circundante comenzó a hervir, temblando violentamente. Una masa de luz ilusoria apareció frente a ellos. Tras una docena de segundos, la luz giró rápidamente hacia adentro, colapsando sobre sí misma desde un único punto, formando un par de enormes puertas dobles de bronce, borrosas en los bordes. La superficie de la puerta estaba grabada con extrañas y arcanas marcas, que irradiaban un aura indescriptible de profundidad y de quietud mortal. Crujir. Las puertas de bronce temblaron y luego se abrieron apenas un poco. Auge. Con un estruendo ensordecedor, un enorme buque de guerra negro con tintes verdosos irrumpió por la puerta, embistiendo directamente contra el barco pirata que se encontraba en el centro. La embarcación de madera se hizo añicos al instante. Los piratas a bordo ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, algunos se precipitaron al mar con los restos, mientras que otros fueron aplastados directamente hasta convertirse en una nube de sangre por la enorme proa del barco. Incluso el capitán pelirrojo a bordo de ese barco murió en el acto. Ese es, el Tulipán Negro, el barco del almirante. Algunos piratas de vista aguda reconocieron el emblema estampado en la vela mayor de un blanco fantasmal, un único tulipán negro en flor. El pánico se apoderó de la situación. En la parte delantera del camarote del capitán del Black Tulip apareció una figura borrosa que se alargó rápidamente, tomando la forma de un hombre alto con una máscara blanco plateada y un sombrero tricornio exagerado. Este era Ludwell, el más poderoso de los 7 almirantes piratas, conocido popularmente como el Almirante. Inclinó ligeramente la cabeza, y otra figura salió de detrás de él. También pelirrojo, pero su piel era mortalmente pálida y todo su cuerpo irradiaba la quietud de la muerte. Claramente, hacía tiempo que se había convertido en un cadáver viviente. Comillas, ¿este es el lugar, las ruinas de la muerte? Ludwell negó rápidamente con la cabeza. No, es falso. Tras la máscara plateada, 2 pupilas fantasmales cobraron vida, señales de furia reprimida.
Ayer, guiado por su dedo adornado con un anillo negro, Luduel viajó a través del inframundo hasta el mar de niebla. Pero en el instante en que salió del reino de los muertos, una tremenda sensación de peligro lo invadió, tanto que inmediatamente se dio la vuelta y huyó. Más tarde, para contrarrestar los efectos negativos del anillo, persiguió un barco pirata cualquiera, masacró a su tripulación y resucitó a algunos de ellos como muertos vivientes. De aquellos piratas reanimados, se enteró de un mensaje, el supuesto descubrimiento de una ruina hundida vinculada a la muerte en persona. Como secuencia 5 en el camino de la muerte, ¿cómo podría resistirse? Pero ahora, era evidente que era una mentira. De repente, Luduel abrió los brazos de par en par. En ese instante, el tulipán negro se puso en movimiento. Los muertos vivientes a bordo, sombras, espectros, esqueletos y ghouls, se lanzaron a la acción. Algunos saltaron a bordo de los barcos vecinos, otros se lanzaron al mar para masacrar a los piratas que luchaban allí. La matanza comenzó en serio. Los gritos de agonía subían y bajaban como olas. Luduel simplemente observaba, impasible. Para él, esto no tenía nada que ver con el odio o la sed de sangre. Esto fue un sacrificio. Alimentando al infierno con almas vivientes, ofreciéndolas a los dioses. Antes incluso de que terminara la masacre, hizo un gesto perezoso con la mano. Sus secuaces no muertos, esqueletos y zombis, regresaron instantáneamente a sus puestos y comenzaron a dirigir el enorme buque de guerra directamente hacia el barco de Edward, que se encontraba a lo lejos. En ese preciso instante, una llamarada carmesí cayó del cielo, dirigida directamente hacia el tulipán negro. Luduel volvió a abrir los brazos. La puerta de bronce del inframundo reapareció y engulló por completo la tormenta de fuego, dejando que se derramara en el reino de la muerte. Entonces, desde el interior del portal, innumerables bestias no muertas se abalanzaron, retorciéndose, aullando y gimiendo. Los espectros y sombras restantes se unieron a ellas, cambiando de rumbo y formando una marea negra que se precipitó hacia el barco de Edward. En el cielo, Edward parpadeaba rápidamente de un punto a otro, cruzando el aire como un relámpago, aprovechando la resistencia del aire para simular un vuelo temporal. Entonces, su mano derecha comenzó a agarrar repetidamente el aire. Magnificar, robar. En un instante, Edward adquirió 4 o 5 habilidades del camino de la muerte, comunicación con los espíritus, resurrección, tanto de muertos vivientes como de esqueletos, lenguaje de los muertos y otras. Inmediatamente, comenzó a murmurar una serie de sílabas torpes, guturales y estridentes, palabras completamente ininteligibles que sonaban más a un caos aullante que a lenguaje. Las criaturas no muertas que se abalanzaban sobre él se detuvieron en seco, paralizadas por la confusión, con la mente perturbada. Charla. Edward aterrizó en la cubierta, frente a Luduel. Su expresión era sombría. He esperado todo este tiempo por mi lote de carne de cañón de experiencia, y llegas así como así y los eliminas a todos, vete al infierno. Una ráfaga de Avada Kedavra verde surgió de su varita, dirigiéndose directamente hacia Luduel. Luduel retrocedió apresuradamente y tiró de un espectro furioso que puso delante de sí. Splash. El espectro se desintegró al instante. Pero le siguieron 7 u 8 maldiciones asesinas en rápida sucesión. Luduel intentó repetir la jugada, pero su intención se había desviado. En lugar de esquivar, tropezó con las maldiciones que se aproximaban. En ese instante crucial, el anillo cuadrado negro y opaco de su dedo índice izquierdo parpadeó levemente, y Luduel recuperó el control. Inmediatamente rodó varias veces por la cubierta para esquivar las maldiciones fatales, luego se incorporó de un salto y arrancó el estoque de su cintura, cortando el aire. Al instante siguiente, la puerta de bronce intrincadamente tallada cambió de posición, deslizándose entre Edward y Luduel. Desde el interior de la puerta, docenas de ojos indescriptibles se abrieron, brazos desollados y ensangrentados se extendieron, enredaderas de color verde negruzco adornadas con rostros de bebé se deslizaron hacia afuera, y palmas con bocas abiertas y dentadas arañaron la abertura. Edward intentó robar de nuevo, pero la puerta del inframundo no se movió. De repente recordó, ese maldito anillo en la mano de Luduel no era común, estaba profundamente ligado al mismísimo dios de la muerte, un artefacto de altísimo nivel, y amplificaba el poder de la puerta. De acuerdo entonces. Edward blandió su varita y desató un enorme dragón de fuego, que rugió al estrellarse contra la entrada de la puerta, intentando contener a los horrores. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se escondió tras Luduel.
Magnificar más robar, arrebató el pensamiento consciente actual de Luduel y luego usó la transfiguración para convertirlo en un palo de madera. Sectum Sempra. El palo se partió por la mitad en el aire. Luego llegó una maldición asesina, y la distorsión. Comillas Ark. Luduel, que recuperó su forma humana segundos después, lanzó un grito gutural. Su cuerpo se había partido en dos, pero no había derramado ni una sola gota de sangre, estaba más muerto que vivo, una criatura del inframundo. Aún así, había sido herido de muerte. Si no fuera por el anillo de la muerte, ya estaría muerto. Al alzar la mano izquierda, el anillo en el dedo de Luduel emitió un brillo siniestro e inquietante, para luego intensificarse drásticamente. ¡Boh! La imponente puerta de bronce se expandió, haciéndose más grande y ancha en un abrir y cerrar de ojos, hasta el punto de que ni siquiera el dragón de fuego pudo contenerla. Desde sus profundidades, un enjambre de muertos vivientes surgió, rodeando a Luduel y protegiéndolo mientras retrocedían hacia la puerta. El dragón furioso incineró a decenas, pero eran demasiados. Guiados por el mandato del anillo, estos muertos vivientes eran intrépidos, suicidas, ganando tiempo para que Luduel pudiera escapar. Edward los bombardeó con truenos, fuego maldito, luz de santidad, más de 10 hechizos de amplio alcance seguidos, pero por cada uno que mataba, surgían más. Comillas, así que este tipo quiere jugar sucio, ¿eh? Edward frunció el ceño con fuerza, y entonces una idea surgió en su mente. El aire a su lado se rasgó. Phoenix surgió del mundo espiritual, desplegando sus alas. Necesito que ese bastardo muera, el que está en medio de la horda de muertos vivientes. ¿Hay alguna manera de que puedas hacerlo? Los ojos de Phoenix brillaron. Sin decir palabra, se lanzó hacia adelante, desvaneciéndose hasta casi volverse invisible mientras se deslizaba entre la horda de muertos vivientes, y desapareció. Segundos después, los muertos vivientes que custodiaban a Luduel volvieron repentinamente en sí, abandonaron su formación de escudo y volaron de regreso hacia la puerta del inframundo. Al mismo tiempo, la enorme puerta de bronce comenzó a encogerse rápidamente y luego se cerró de golpe. Phoenix se elevó de nuevo hacia Edward, aferrando un anillo negro con su pico, el anillo de Luduel. Se quedó suspendido en el aire y dejó caer el anillo en la palma de la mano de Edward. Todo su poder provenía de ese anillo. Ahora que es tuyo, está acabado. Es fácil decirlo para ti. Yo solo intenté robarlo cuantas veces, y fracasé todas. Sí, este pájaro no es sencillo. Ahora que los muertos vivientes se habían dispersado, algunos se retiraron al inframundo, otros huyeron, el desprotegido Luduel se precipitó desde el cielo, aterrizando sobre el tulipán negro. No se movió más. Comillas, ¿está muerto? A menos que mates por completo a un ser no muerto, dijo Phoenix, por muy herido que esté, acabará regenerándose. Es solo cuestión de tiempo. Edward entrecerró los ojos. Entonces, para criaturas no muertas con poderes divinos como el ancestro Fénix, Gregrace, ¿significa eso que incluso si mueren, aún pueden regresar? Phoenix negó con la cabeza. No lo sé. Se miraron fijamente durante unos instantes. Luego Edward bajó la mirada hacia el anillo que tenía en la mano. Comillas, ¿seguro que no te interesa? Comillas HM. Phoenix ladeó la cabeza. Quiero decir, ¿no te apetece comértelo? Edward levantó el anillo de la piedra de la resurrección que llevaba en la otra mano, con la forma en que no dejas de mirarlo. No, comer eso no me haría ningún bien. Eso sí que fue extraño. Este anillo de la muerte había sido en su día el plan B para la resurrección del emperador del inframundo Salinger. Sin duda era de alto nivel, y aún así este pájaro no mostró ningún interés. Edward no pudo evitar preguntarse qué pretendía exactamente Fénix con la pluma de Fénix que había consumido, o por qué estaba tan obsesionado con el anillo de la piedra de la resurrección. ¿Qué pretendía conseguir? Los dos aterrizaron a bordo del Black Tulip. Edward alzó su varita, dispuesto a acabar con Luduel de una vez por todas, pero Phoenix dijo, en realidad, no necesitas matarlo. Comillaso. Mientras conserve este anillo, dijo el pájaro, podré tener control absoluto sobre él. Hará lo que yo le ordene. Capítulo 392, la señorita Pereza. Edward se sobresaltó ligeramente. Comillas, la supresión de secuencias inferiores por secuencias superiores en el camino de la muerte. Phoenix asintió, exactamente. Muy bien, te dejo el anillo por ahora. Este tipo es tuyo para que te encargues. Una vez que Klein avanzara a la secuencia 5, podría simplemente venderle al hombre como una marioneta. En cierto modo, eso sería devolvérselo a su legítimo dueño. Por ahora, ayúdenme a comprobar si queda alguien con vida en esos 3 barcos.
Edward se frotó las sienes mientras observaba los cadáveres y los restos que flotaban a su alrededor. Si no fuera porque Ludwell irrumpió de la nada, ya estaría a medio camino de lanzar su próxima campaña educativa. Lo único que quería eran unos cuantos piratas que le ayudaran a digerir su poción. ¿Por qué tenía que aparecer un almirante pirata? Si Ludwell hubiera traído 7 u 8 barcos llenos de piratas como hizo señor, no habría habido problema, pero este tipo ni siquiera trajo a un solo tripulante vivo. ¿Acaso eso no era estropearlo todo? Comillas mmm. De repente se quedó paralizado. Arianna se había marchado hacía apenas unos instantes, y Ludwell apareció justo después. Eso no puede ser una coincidencia, ¿verdad? La mirada de Edward volvió al anillo de la muerte negro. Después de todo, ese era uno de los llaveros para entrar al mausoleo de la muerte en el mar Berserk. Solo cuando Azike entrara en la tumba, la diosa de la noche eterna tendría la oportunidad de tomar el control de la muerte artificial, es decir, la singularidad del camino de la muerte. Y solo al obtener esa singularidad podría fingir debilidad tras absorber la autoridad de la muerte, atrayendo así al dios del combate para que iniciara una guerra divina. Una vez que el dios del combate hiciera su movimiento, la diosa podría unirse a Lilith para matarlo y arrebatarle la autoridad. Una reacción en cadena, cada eslabón desencadena el siguiente. Pero con la aparición de Priscilla, Azik parecía estar en una trayectoria diferente a la de la línea temporal original. Se encontraría con Ludwell y obtendría el anillo de la muerte como antes. ¿Entraría en la tumba? Entonces, ¿todo esto fue orquestado por la diosa? Pero ella no pertenecía al grupo de los espectadores. ¿Podría ser el sacerdote ruso? Eso es todo. La llamada marea de la era del sacerdote ruso fue una guerra que arrasó todo el continente, y la eventual caída del dios del combate. La decisión final de Faisal de iniciar una guerra a gran escala no se debía únicamente a la tensión geopolítica, también era el dios del combate intentando sacudir el ancla de la diosa de la noche eterna, dando inicio así a una batalla divina. El detonante inmediato para el dios del combate fue que la diosa se percató de la singularidad del sendero de la muerte, dándose cuenta de que si no atacaba pronto, no habría una segunda oportunidad. Ahora, todo parecía estar ocurriendo antes de lo previsto. Lo que significaba que la diosa también necesitaría obtener la singularidad de la muerte con anterioridad. Pensar en esto le provocaba dolor de cabeza a Edward. Hacía tiempo que había aceptado la idea de ser manipulado por el sacerdote ruso, pero cuando sucedió, aún le dejó un sabor amargo. A nadie le gusta ser la marioneta de otro. Al repasar los últimos días, largos periodos de calma inexplicable, intrusiones repentinas, coincidencias extrañas, ¿había alguien siguiéndole todo el tiempo, tramando estos planes? Pero, no era este tipo de plan, un poco demasiado tosco en comparación con antes. Todo volvió al poder. La energía era la única solución. En poco tiempo, todos los piratas supervivientes se reunieron en un solo barco. De los aproximadamente 100 que partían de los 3 navíos, solo quedaban unos 30. Ningún capitán sobrevivió. Edward hizo una mueca. Más de 100 valiosas bolsas de XP, todas perdidas. Tras presenciar cómo Edward asesinaba con total indiferencia al almirante Ludwell, los piratas restantes se mostraron tan obedientes como corderos, arrodillados en cubierta en perfecto silencio y esperando su destino. Phoenix, llévalo de vuelta al mundo de los espíritus por ahora. Está bien. El pájaro agarró al inconsciente Ludwell y desapareció en el mundo de los espíritus. Media hora después, el barco de pelirrojo llegó y se acercó a ellos. En el instante en que vio el tulipán negro azabache estampado en las velas, se le encogió el corazón. Ese era el símbolo del buque insignia del almirante del infierno. Y el único que permanecía en cubierta era Herman Sparrow. Eso solo podía significar una cosa. Otro almirante pirata había caído a manos de Herman Sparrow, y esta vez, era el más fuerte de todos. Que suban a tu barco, ordenó Edward. Sí, señor. De vuelta a bordo, Lilith estaba sentada con las piernas cruzadas en la barandilla, saludándolo con la mano. Edward, la señorita Lilith los cuidó con mucho esmero. Siguen estando exactamente igual que cuando te fuiste. Un grupo de piratas permanecía arrodillado e inmóvil en la cubierta, literalmente. De un vistazo, Edward vio que todos habían sido alcanzados por un encantamiento de petrificación de cuerpo entero. Moverse, ni hablar. Los piratas recién llegados, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, simplemente imitaron a los demás, se arrodillaron sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Señor Sparrow. Pelirroja se acercó con cautela. Ese barco tulipán negro, ¿cómo deberíamos enfrentarlo?
Edward lo pensó un momento y luego activó su espiritualidad para lanzar un encantamiento reductor, encogiendo el tulipán negro hasta reducirlo al tamaño de la palma de la mano y metiéndolo en su maleta. Al fin y al cabo, era el buque insignia de un almirante pirata. ¿Debería alcanzar un buen precio? No. Un momento. Si volviera a verse envuelto en una batalla naval, no habría necesidad de quemar los barcos enemigos con fuego maldito. Bastaría con encogerlos, rápido y limpio. Este acto de magia divina dejó a todos los piratas de los alrededores boquiabiertos. Edward se sacudió las manos como si acabara de hacer algo insignificante y luego les sonrió. Muy bien, todos, la lección de conocimiento místico de hoy comienza ahora. Backlund, Hillstoneborough, 13 Somnolence Street. Con el apoyo de Annie, Audrey descendió con gracia del lujoso carruaje de su familia. Hoy acudió al salón al que Glynt la había invitado unos días antes. Por experiencia, sabía que a estos salones solían asistir hijos e hijas de la nobleza, así que Audrey se había puesto, a regañadientes, un elaborado vestido de gala. Hermoso, sin duda, pero algo sofocante e incómodo. Glynt ya la esperaba en la puerta. Con delicadeza, le tomó la mano y le ofreció un beso al aire, sonriendo cálidamente. Bienvenida, Audrey. Buenas noches, Glynt. Él las condujo a ella y a Annie por un pasillo hasta un suntuoso salón de recepción en la parte trasera de la casa. Ya habían llegado varios invitados, que hablaban en voz baja. Las conversaciones giraban en torno a dos cosas, la densa niebla tóxica y el asesinato. La llegada de Audrey atrajo muchas miradas. Esta vez, sin embargo, no fue únicamente por su belleza. Como una de las pocas figuras importantes que sobrevivieron ilesas al asesinato, Earl Hall, su padre, se había convertido rápidamente en una de las personas de mayor confianza y en las que más se podía confiar de su majestad, ascendiendo poco a poco hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de Loen. Audrey sonrió amablemente mientras saludaba a los demás invitados. Tomando un vaso de jugo de Glynt, preguntó con un toque de curiosidad, ¿cuál es el tema de la reunión de hoy? ¿Música, pintura, o simplemente charla informal? Glynt chocó suavemente su copa con la de ella, sonriendo. Hoy quería explorar algo nuevo, algo más significativo. ¿Qué es? Tomó un sorbo de vino tinto y respondió, psicología. Audrey se quedó paralizada. La sonrisa de su rostro desapareció. ¿Qué? Glynt no notó el sutil cambio en su expresión y continuó con entusiasmo. La semana pasada visité la Universidad de Backlund y conocí a una mujer allí, una experta en psicología. Me mostró algunos aspectos fascinantes de la disciplina, y pensé, ¿por qué no invitarla a organizar un encuentro sobre psicología? Audrey guardó silencio un momento. Disculpe, quisiera ir al baño. Por ahí, señaló Glynt apresuradamente. Audrey le entregó su vaso a Annie y se marchó, sin prisa ni lentitud. En ese instante, sintió una mirada posarse sobre ella. Para ser justos, muchas personas la observaban, pero esta mirada destacaba. Fue claramente inquisitivo. Se giró y vio a una mujer de pie junto a la ventana con una copa de vino tinto en la mano. Llevaba un vestido violeta intenso, su suave cabello castaño ligeramente rizado caía en cascada sobre sus hombros. Sus rasgos eran exquisitamente refinados. Aparentaba tener 26 o 27 años. Un aire languido la envolvía como un velo, toda su actitud denotaba cansancio y letargo. Incluso sus profundos ojos azules brillaban con fatiga, como si pudiera quedarse dormida en cualquier momento. Ella, se parece a la señorita Force. La idea surgió espontáneamente en la mente de Audrey, pero casi de inmediato, percibió una diferencia fundamental entre ambas. La pereza de Force era simplemente eso, pura pereza. Como diría Edward, era como un pez fuera del agua, contenta de estar tumbada. Pero aquella mujer que tenía delante desprendía una indolencia muy diferente, una nacida del hastío existencial, la apatía de alguien que lo había visto todo con claridad y había perdido el interés en todo ello. En ese momento, la mujer bostezó y caminó perezosamente hacia ella. Señorita Audrey Hall. Audrey asintió cortésmente. Soy yo. ¿Puedo preguntar quién es usted? Llámame Altía. Mi identidad actual es. Sacó un trozo de papel del bolsillo y empezó a leerlo con expresión impasible. Estudiante de posgrado en psicología en la Universidad de Backlund. Nacida en el seno de una familia de comerciantes en Feinapotter, recientemente se mudó a Backlund por motivos académicos. Reside en el Distrito Norte. Hizo una pausa, como si de repente se diera cuenta de lo ridículo que sonaba. No hace falta seguir con el resto. Audrey se quedó momentáneamente estupefacta. Ah, claro. La mujer,
Altía, se dio unas palmaditas en la frente. Casi lo olvido. Soy la nueva coordinadora regional de los alquimistas de la psicología aquí en Backlund. Actualmente estoy intentando reunir a los miembros reclutados o absorbidos por mi predecesor. Pero hasta ahora, he descubierto que el 90% de ellos están en prisión o bajo arresto domiciliario. Eres solo el segundo que he logrado localizar. Uf, suspiró. Qué fastidio. Audrey mantuvo la mente lo más en blanco posible y dijo con tono de disculpa, lo siento mucho, señorita Altía. Simplemente Altía. La palabra señorita hace que parezca que me estoy haciendo vieja. Altía, se corrigió Audrey. Mi antigua tutora, la señorita Escalante, sí me habló de los alquimistas de la psicología, pero nunca me invitó a unirme. Dudó un momento y añadió, desapareció hace unos días. Intenté buscarla, pero no encontré rastro de ella. Altía sonrió levemente. Lamentablemente, ha muerto, y antes de morir, dejó un buen lío para los alquimistas de la psicología. Hizo una pausa. Aunque su mirada parecía soñolienta, de repente se agudizó y se fijó en Audrey. ¿Pero dijiste, que no te has unido a nosotros? No, no lo he hecho, confirmó Audrey. En el instante siguiente, Altía dio un paso más cerca. Sus ojos entrecerrados adquirieron una leve opresión mientras la miraba fijamente. Entonces dime, ¿por qué ya eres un Beyonder? Capítulo 393, la bruja escondida en el barco. Audrey dio un respingo de susto. Comillas, ¿cómo lo sabes?, exclamó sorprendida. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, se tapó la boca rápidamente con la mano. Yo. Altía simplemente observó su actuación en silencio. Tras una breve pausa, agitó la mano con indiferencia. Ya es suficiente. Solo estoy en Backlund temporalmente para completar el equipo. Todo lo que pasó antes de hoy, no me interesa. Miró a Audrey y le dijo con franqueza, señorita Hall, la invitó oficialmente a unirse a los alquimistas de la psicología. ¿Le interesa? Audrey se quedó perpleja. Comillas ninguna. ¿Evaluación? No te lo dije. Altía esbozó una sonrisa perezosa. Ya te han evaluado. Extendió su mano pálida y delgada. Entonces, bienvenido a bordo. Audrey dudó unos segundos antes de tomarle la mano. Gracias, es un honor. A bordo del sin nombre. Klein permanecía impasible junto a la ventana de la cabina, con la mirada fija y recelosa en la mujer rubia sentada frente a Aldrich, lista para actuar en cualquier momento. Al principio, Olivia respondió al aluvión de preguntas de Aldrich con desconcierto y miedo, pero poco a poco, sus emociones se calmaron, hasta que de repente se tranquilizó y dijo con voz distante. Yo maté a Adelaida. Así, sin más, una confesión abierta. Aldrich respiró hondo y preguntó en voz baja, comillas, ¿eres un vampiro? Se podría decir que sí. ¿Has oído hablar del primer abrazo? Tuve la suerte de recibir uno de un noble sanguinario, respondió Olivia con una serenidad inquietante. ¿Pero por qué matar a la señorita Adelaide? No hacía falta desangrarla hasta la muerte solo para alimentarse, ¿verdad? Había pasado demasiado tiempo sin sangre, estaba al borde de perder el control, mi mente, mis sentidos, mi voluntad. No recuperé la consciencia hasta después de haber desangrado a Adelaida. Bajó la mirada. Lo lamenté profundamente. Pero el arrepentimiento no puede deshacer lo hecho. Así que regresé en silencio a mi habitación, y fingí descubrir su muerte esa misma mañana. La expresión de Aldrich se tornó compleja. Señorita Olivia, por la seguridad de todos los demás a bordo, debo ponerla en aislamiento y restringir sus movimientos. ¿Tiene alguna objeción? Ninguno. Aldrich miró a Klein y luego bajó la voz. Mientras no ocurra nada más durante este viaje, te dejaré desembarcar en el puerto de Banshee. Los ojos de Olivia permanecieron bajos. Gracias. De acuerdo, ven conmigo. Aldrich abrió la puerta y salió con Olivia, flanqueado por dos guardaespaldas. Klein esperó medio minuto antes de salir él también de la habitación. Mientras descendía a la cubierta inferior, notó que varias puertas de los camarotes estaban entreabiertas. Las llamadas damas de la alta sociedad se asomaban nerviosamente, con los ojos llenos de curiosidad y aprensión. Al ver que Klein se acercaba, cerraron sus puertas de golpe apresuradamente. De vuelta en su habitación, Klein sacó un colgante de cristal amarillo y murmuró en voz baja. Olivia fue quien mató a Adelaide. Olivia fue quien mató a Adelaide. El cristal amarillo comenzó a girar rápidamente en el sentido de las agujas del reloj. Klein hizo un ligero movimiento de muñeca y atrapó el cristal en la palma de su mano, frunciendo ligeramente el ceño mientras murmuraba, comillas, ¿por qué? Todavía siento que algo no está bien. No se trataba de una sospecha sobre el caso en sí,
sino de una premonición vaga e instintiva, una advertencia de su espiritualidad. Con ese pensamiento, selló la habitación con un muro de espiritualidad, luego dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para ascender por encima de la niebla gris, sentándose en la silla de bronce que representaba al loco. Hizo aparecer un trozo de pergamino y escribió de nuevo la misma declaración de adivinación. Olivia fue quien mató a Adelaide. Lo repitió 7 veces en su corazón. El cristal amarillo volvió a girar en el sentido de las agujas del reloj. Comillas, así que Olivia era realmente la asesina. Klein entrecerró los ojos. Aún inquieto, realizó otra adivinación. La causa de la muerte de Adelaida. Reclinándose hacia atrás, cerró los ojos y pronto vio exactamente la misma escena de su anterior sueño adivinatorio junto al cadáver. Entonces, ¿le estaba dando demasiadas vueltas? Klein apoyó la barbilla en una mano, mientras que con la otra tamborileaba suavemente sobre la superficie de bronce de la mesa. Tras un instante, escribió una tercera línea en el pergamino. Comillas, que vivió Adelaida antes de su muerte. Cerró los ojos una vez más y entró en el sueño. En aquel mundo nebuloso e ilusorio, Klein se encontró de nuevo dentro de la cabaña de Adelaida, tal como en las adivinaciones anteriores. Ella yacía en la cama, aparentemente dormida, tranquila e inmóvil. De repente, frunció el ceño, se incorporó bruscamente y comenzó a toser violentamente. Comillas, tos, tos, tos. 10, tal vez una docena de toses seguidas, y luego se quedó en silencio. Su cuerpo seguía convulsionando por la tos, pero no emitía ningún sonido. Se agarró la garganta con ambas manos, su rostro palideció rápidamente mientras su respiración se volvía dificultosa y desesperada. Entonces, en un momento dado, su cuerpo se desplomó sin fuerza sobre la cama, su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más débiles. 30 segundos después, una figura sombría se deslizó sigilosamente en la habitación. Y clavó sus colmillos profundamente en su cuello. Slick. Klein abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa secuencia de reacciones que Adelaide mostró justo antes de morir, ya la había visto antes. El día del gran incidente de la niebla tóxica, quienes habían inhalado la niebla tóxica presentaron los mismos síntomas antes de morir. Este fue el efecto de un ser del camino de la bruja, una plaga liberada para segar vidas a través de la enfermedad. En otras palabras, Adelaide ya estaba infectada con un patógeno de bruja antes de que Olivia la atacara. Incluso sin Olivia, habría muerto. Y, casualmente, apareció Olivia, drenándole la sangre a Adelaida antes de que la enfermedad pudiera terminar el trabajo. La causa de la muerte pasó de ser una enfermedad a una hemorragia. Estas supuestas amantes nobles eran mucho más de lo que aparentaban. Una era una vampira, otra, una bruja. Y quién sabe qué más podría esconderse entre ellos. Klein se masajeó suavemente las sienes. En ese momento, le daba igual si la presencia de Olivia era pura coincidencia o una maniobra calculada para desviar la culpa. Como había dicho Aldrich, no eran la policía ni la iglesia. No era su trabajo perseguir asesinos ni descubrir toda la verdad. Pero el hecho de que una bruja se escondiera a bordo lo puso repentinamente nervioso. Si sigo el personaje que he creado para Herman Sparrow, no debería estar saliendo ahora mismo, enfrentándome a esas mujeres una por una y obligando a la bruja a rebelarse antes de acabar con ella. No, Herman puede estar loco, pero no es tonto. Mientras esa bruja no represente una amenaza directa para mí, ¿para qué buscar problemas? Incluso si actuara por justicia, primero necesitaría saber a qué secuencia pertenece esa bruja. Sin embargo, el hecho de que oculte su identidad sugiere varias posibilidades. Primero, que sea una persona de bajo nivel y le falte confianza. Segundo, que esté herida o en mal estado. O tercero, que se esté ocultando para evitar llamar la atención de ciertos enemigos. Lo más probable es que las tres. Dicho esto, Klein exhaló suavemente, tras haber esbozado un plan preliminar. Esperemos que te quedes callado, y mantengas la cabeza gacha. En ese preciso instante, la estrella carmesí que representaba a la señorita Justicia comenzó a palpitar, encogiéndose y expandiéndose con un ritmo suave. Klein se recostó y extendió su espiritualidad hacia el símbolo parpadeante. En lo profundo de la niebla gris, vio a Justice con las manos juntas reverentemente frente a su pecho. Señor tonto, oró solemnemente, acabo de encontrarme con otra miembro de los alquimistas de la psicología. Sospecho que es una Beyonder de secuencia media, alta del camino del espectador. Me preocupa que pueda haber implantado alguna sugestión hipnótica o comando mental. Humildemente le pido su ayuda para purificarme.
¿Otro miembro de los alquimistas de la psicología? Klein arqueó levemente las cejas. Tomó con displicencia una figurita de papel y la arrojó a la niebla gris, donde se transformó en un ángel dorado con alas negras. El ángel descendió y abrazó a Audrey con ternura. Pero, no pasó nada. Lo que significaba que, el espectador de los alquimistas de la psicología no había manipulado a nadie. Klein envió esta observación, junto con su conclusión, de vuelta a Audrey. Pronto, su voz resonó desde abajo. Gracias, gran señor tonto. Klein se tocó la frente ligeramente. Ah, el gran señor tonto, actualmente preocupado por si arriesgarse a aceptar un nuevo papel como actor. En los vastos y tempestuosos mares. Las olas crecían y el viento aullaba con más fuerza. El barco pirata se balanceaba violentamente bajo el oleaje, pero nada de esto interrumpió la labor educativa de Edward, ni disminuyó el ansia de los piratas por el conocimiento de los Beyonders. En comparación con hace unas horas, cuando acababan de enfrentarse al almirante, el número de estudiantes a bordo se había duplicado. Más piratas habían respondido a la señal de pelirroja y se habían precipitado desde aguas cercanas. Ahora, había 3 pelirrojos más en la nave. Todos afirmaban ser el as del puño de fuego y amenazaban con la venganza de su jefe, Herman Sparrow, a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. Sin embargo, la realidad les dio una lección rápidamente. Al igual que los demás, pronto se arrodillaron obedientemente al borde de la cubierta. Para preservar la singularidad de pelirroja, Edward simplemente cambió el color de los recién llegados, convirtiéndolos en pelo naranja, pelo amarillo y pelo verde. Y si aparecían 3 más, estaba preparado para completar el grupo con cabello azul, cabello índigo y cabello violeta. Perfecto. Con eso serían 7, la colección completa de los hermanos Calabas. La multitud, cada vez más numerosa, hacía que el barco se volviera cada vez más estrecho. Edward lanzó un encantamiento de expansión para agrandar la nave, creando finalmente espacio suficiente para todos esos aprendices ansiosos. Vale, tómate un descanso. Edward tiró la tiza a un lado y se dejó caer en el sofá. Te daré tiempo para asimilar todo lo que acabo de enseñarte. Suspiró. Como era de esperar, borrarles la memoria y volver a enseñarles no sirve de mucho. Aún así, no estaba demasiado decepcionado. Era solo un experimento caprichoso, no habría gran pérdida si fracasaba. Justo en ese momento, Phoenix llegó volando desde el mundo de los espíritus, trayendo consigo una carta de Audrey. ¿Los alquimistas de la psicología? Una mujer perezosa parecida a Force. Los pensamientos de Edward se dirigieron inmediatamente a un personaje de la obra original, uno que solo apareció una vez. Una mujer enmascarada cuyo nombre en clave era Pereza, una de las 7 consejeras de los alquimistas de la psicología. En el continente norte, los alquimistas de la psicología habían nombrado un consejero para supervisar cada una de las 7 ciudades principales. Backlund, en Loen, había estado originalmente bajo la jurisdicción de Vin Rambis. Tras su muerte en la obra original, Audrey fue quien finalmente lo sucedió. Pero ahora, parecía que habían enviado al concejal Pereza para reemplazar a Vin Rambis. Por la carta de Audrey, esta mujer Pereza había comprendido al instante su verdadera naturaleza como Beyonder, pero no mostró ninguna sospecha. Claro, puede que solo sea una actuación. Por el momento, Audrey se había unido oficialmente a los alquimistas de la psicología. Por un lado, porque se pusieron en contacto con ella directamente, sin dejarle muchas opciones. Por otro, lo vio como una oportunidad para investigar al cerebro detrás del reciente intento de asesinato en Backlund. Edward dobló la carta, con el semblante ligeramente ensombrecido. Necesito acelerar la digestión de mi poción. Pelirroja. Pelirrojo se acercó rápidamente. Comillas sí, señor Gorrión. Aumenten la velocidad de navegación y la frecuencia de los sacrificios, ordenó Edward con calma. Necesito más piratas, tantos como sea posible, lo más rápido posible. Dicho esto, cerró la puerta tras de sí y entró en los aposentos del capitán. Luego hizo una seña a Lilith. Ella se acercó flotando. Comillas, ¿qué pasa, Edward? Volvemos a Backlund. Capítulo 394, la señorita Lilith no es una niña. De vuelta en Backlund, en el interior de la lujosa villa de la familia Hall. Susie yacía despatarrada en el suelo del dormitorio de Audrey, con la mirada fija en dirección al baño. De repente, se rascó la barbilla con la pata trasera. Hacer clic. La puerta del baño se abrió, Audrey salió vestida con un pijama de seda ajustado, zapatillas en los pies y el pelo húmedo cayéndole sobre los hombros. Susie, esa pose tuya es muy poco femenina, comentó.
Susie parecía algo preocupada. Pero si no hago esto, no puedo rascarme bien la barbilla. Levantó una pata delantera. Audrey, sigo siendo una perra. Mis extremidades no son tan flexibles como las de un humano. Comillas, ¿cómo va tu entrenamiento de animago? Al oír eso, Audrey se animó con expectación. Al fin y al cabo, Lilith se había convertido en una niña pequeña tras avanzar a la secuencia 7, y Audrey no pudo evitar esperar que algún día Susie también lo hiciera. Susie abrió la boca y dejó ver una hoja de mandrágora escondida bajo su lengua. Ha pasado casi un mes. Audrey apretó los puños, emocionada. Cuando llegue el momento, haremos que Edward te lleve al mar. Allí es más fácil encontrarse con tormentas. Justo cuando terminó de hablar, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Audrey parpadeó. Comillas, ¿quién es? Es la señorita Lilith. Se oyó una voz alegre desde fuera. Susie se puso de pie de un salto, corrió hacia la puerta y la abrió con destreza. Su cola se meneaba furiosamente. Comillas, Lilith, ¿por qué has vuelto? En su forma de loli, Lilith imitó el gesto habitual de Edward y acarició la cabeza de Susie. Comillas, porque la señorita Lilith extrañaba a Susie. Los ojos de Susie se abrieron de par en par por la sorpresa, llorosos y llenos de alegría. Comillas, ¿de verdad? Comillas, en realidad. Edward entró en la habitación detrás de ella, deteniéndose en Audrey durante unos segundos antes de toser levemente. Ese pijama te sienta bien. Solo entonces Audrey se dio cuenta de que no llevaba ropa interior debajo de su ajustado pijama. Su figura se marcaba con una claridad incómoda y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Aún así, fingió serenidad y preguntó, comillas, ¿por qué has vuelto? Los alquimistas de la psicología vinieron directamente a ti. ¿Cómo no iba a venir a comprobar cómo iban las cosas? Ella resopló, comillas, así que esa es la única razón. Comillas. Audrey miró a Lilith, que jugaba feliz con Susie. Comillas, hasta Lilith sabe cómo hacer feliz a Susie. Edward. Vale, esa es culpa mía. Inteligencia emocional, 0. Bien hecho, Edward. Te lo dije en la carta, no. Ese nuevo supervisor de los alquimistas de la psicología no parecía hostil. Aún no me sentía tranquilo. Mientras hablaba, Edward lanzó una moneda de oro al aire. Comillas, ¿han hipnotizado a Audrey? La moneda cayó con el lado numerado hacia arriba, no. Sin dudarlo, preguntó, comillas, ¿ha sufrido Audrey alguna influencia psicológica? Una vez más, la respuesta fue no. Una a una, fue descifrando diversas frases y escenarios, confirmando finalmente que Audrey no había sido sometida a ninguna habilidad del Beyonder. Eso es extraño. Aunque no tenga malas intenciones, es poco probable que no haga absolutamente nada. Audrey apoyó la barbilla en la mano, observando a Edward trabajar con tanta seriedad. O sospecha que tengo a alguien que me respalda y no quiere alarmarnos. O realmente es tan perezosa como parece y simplemente no le apetece. Bien. Esa mujer llamada Pereza de los alquimistas de la psicología solo había aparecido una vez en la novela original, sin revelar jamás ningún rasgo definitorio de su personalidad. Edward, sinceramente, no tenía forma de evaluar su carácter. Así que, en lugar de eso, les dio una severa advertencia, pase lo que pase, de ahora en adelante deberán rezar por la protección del loco cada vez que salgan. Audrey asintió, lo entiendo, pero, ¿qué puedo ofrecer a cambio de la protección del bufón? Parecía preocupada. No soy como tú, no he acumulado un cúmulo de méritos. Comillas, ¿qué tal si? Le pregunto al loco si puedes tomar prestado algo de lo mío. Eso no está bien. Audrey agitó las manos. No, no, yo misma pensaré en algo. Está bien. Tras un momento de vacilación, Audrey preguntó, por cierto, si esta mujer realmente vino a investigar las muertes dentro de la división Backlund de los alquimistas de la psicología, podemos suponer que alguien más estuvo detrás de los intentos de asesinato. Edward asintió pensativo. Por lo que escribiste en tu carta, varios miembros se suicidaron en cuanto llegó el miércoles 9. Ese tipo de comportamiento sugiere fuertemente hipnosis. Exactamente. ¿Y si alguien logró hipnotizar a tantos miembros del camino del espectador a la vez? Si no fueron los propios alquimistas, entonces solo hay una posibilidad que se me ocurre. Sus miradas se cruzaron, pero ninguno de los dos pronunció el nombre que resonaba en sus corazones, la pluma de Althwold. Teniendo en cuenta lo ocurrido recientemente en las afueras de Backlund, era evidente que el nuevo dueño de la pluma estaba intentando por todos los medios sabotear la ascensión de Jorge III al trono. Este complot de asesinato podría haber sido simplemente una parte más de ese plan. Este asunto, no deberías involucrarte más, deja que los alquimistas de la psicología se encarguen de ello. Está bien.
Siguió un largo silencio. De vez en cuando, uno miraba al otro de reojo. ¿Volverás al mar más tarde?, preguntó finalmente Audrey. Mi actuación ha ido bien estos 2 últimos días. Ahora mismo, estoy al mando de un barco lleno de piratas en busca de más piratas. Y los dejaste atrás para volver aquí. ¿No será eso un problema? No precisamente. Edward tosió levemente. Entonces, deberías descansar. Yo solo, me voy. Está bien. Abrió una puerta para viajeros. Pero justo en ese momento, dio un paso al frente y abrazó suavemente a Audrey, riendo entre dientes, comillas como podría irme sin un último abrazo. ¿Solo un abrazo?, preguntó. Edward se quedó paralizado. ¿Comillas qué? De repente, Audrey lo abrazó por el cuello, se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios otra vez, solo que esta vez, no se limitó a un roce fugaz. En un rincón de la habitación, Lilith frunció el ceño e intentó apartar la pata de Susie, que le obstruía la vista. Comillas porque no me dejas mirar. Los niños no deberían ver cosas así. Comillas la señorita Lilith no es una niña. Susie susurró, pero ahora mismo eres un niño. Lilith infló las mejillas. Comillas Susie, eres mala. Un instante después, Audrey se apartó con el rostro enrojecido. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Edward dio un paso atrás y dijo solemnemente, terminaré de digerir la poción tan pronto como pueda. Comillas te estaré esperando. Dicho esto, Edward cruzó la puerta del viajero y desapareció. Lilith, que seguía sentada junto a Susie, miraba fijamente sin expresión. Todavía no he regresado. La señorita Lilith sigue aquí. Audrey soltó una risita, alzó a la pequeña en brazos y frotó su mejilla con fuerza contra el suave rostro de Lilith. Entonces dormirás conmigo esta noche. Edward, sálvame. Al día siguiente, el barco pirata navegó a toda velocidad sin detenerse. A lo largo del día, llegaron más de 10 barcos piratas, trayendo consigo a casi 500 piratas en total. Como era de esperar, Edward no siguió ampliando el tamaño del barco para alojarlos a todos. En cambio, borró los recuerdos recientes de los grupos anteriores de piratas y los devolvió por grupos a los barcos piratas recién llegados. O al menos, eso es lo que vieron Pelirroja y los demás. En realidad, en cuanto estuvieran lo suficientemente lejos, Edward haría una breve pausa para ir al baño y luego se teletransportaría de vuelta para eliminarlos a todos en silencio, sin dejar cabos sueltos. Y así, los maniquíes XP a bordo del barco fueron reemplazados lote tras lote. Finalmente, Edward incluso se atrevió a izar una nueva bandera sobre la nave. El conocimiento de las siguientes. Allá donde navegara, le seguiría un valioso conocimiento místico. Con ello, la digestión de la poción de Edward como mentor errante llegó a su último tercio. Y entonces, se detuvo. No es que el método hubiera dejado de funcionar por completo, sino que la velocidad de digestión se había desplomado. Tras despedir a algunos grupos más de piratas, Edward finalmente dio con el problema, era porque había matado a las personas a las que estaba enseñando. Transmitir conocimiento no se trataba solo de salir de mi boca y entrar en tus oídos, la verdadera transmisión era cuando tu boca transmitía ese conocimiento a otros. La mejor manera de difundir el conocimiento, era asegurarse de que más gente lo conociera. Pero el problema era que gran parte de lo que Edward enseñaba no debía difundirse libremente. Sentado solo en el camarote del capitán, Edward se frotó las sienes con frustración. Lilith le ofreció un vaso de zumo. Edward, toma un poco de zumo. Gracias, Lilith. Tomó el vaso con ambas manos y dio un sorbo delicado. ¿Otra vez te preocupa la digestión de la poción? Sí. Se recostó en la silla, con las piernas cruzadas, mirando a través del jugo de naranja hacia el horizonte, donde la luna roja ascendía lentamente. Aún era el crepúsculo y el sol no se había puesto del todo, pero la luna carmesí ya se había instalado en el cielo. Pintó todo el mar con tonalidades fascinantes. Lilith ladeó la cabeza y suspiró, la señorita Lilith también está preocupada por la digestión. Intento cada día comportarme como una bruja, pero la poción sigue haciéndose muy lenta. ¿Has llevado un registro adecuado de tus principios de actuación? Hizo una pausa y luego respondió lentamente, bueno, simplemente me aseguro de usar magia y brujería delante de la gente, para que todos me vean como una bruja. Edward asintió. Tu razonamiento no es erróneo, pero te faltan algunos elementos clave. ¿Cómo qué? Comportamientos simbólicos. La mayoría de la gente no define a una bruja simplemente como una mujer que usa magia. Generalmente hay un elemento espeluznante o siniestro en ello.
Comillas, ¿recuerdas la historia que te conté sobre Blancanieves? Lilith asintió inmediatamente. Comillas, sí, Blancanieves cayó en coma tras comerse la manzana roja de la bruja. Exactamente. A eso me refiero con comportamientos simbólicos. Son reconocibles y universales. Cuando la gente los ve, piensa inmediatamente en bruja. Oh. La comprensión se reflejó en su rostro. Sacó su varita mágica, la apuntó a su vaso de jugo y susurró, Flavitus. El vaso se transformó instantáneamente en una brillante manzana roja. Luego salió corriendo, justo a tiempo para cruzarse con Pelirrojo. Levantando la manzana, le sonrió radiante y le dijo, comillas, toma, come una manzana. Capítulo 395, Alfred, otra vez. Comillase. Pelirroja parpadeó confundida y luego dijo rápidamente, gracias, señorita bruja. Comillas MHM. Lilith asintió con satisfacción, metió la mano en su colgante, sacó otro objeto, lo transformó en una manzana y corrió hacia otro pirata. Comillas, toma, come una manzana. Luego otro, comillas, toma, come una manzana. Y otra, comillas, toma, come una manzana. Edward suspiró y se frotó la frente, no podía soportar mirar. En ese momento, Pelirroja se quedó cautelosamente en la puerta. Señor Sparrow, acabamos de avistar señales de humo en una isla deshabitada. Parece que hay piratas en la playa emitiendo señales de socorro. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Edward arqueó una ceja con sorpresa. Comillas, ¿los piratas están ahora tan unidos y dispuestos a ayudar? Por supuesto que no, respondió Pelirroja con sinceridad. Pero en situaciones como esta, ningún pirata desaprovecharía una oportunidad potencial para sobrevivir. Bueno, me parece bien. Edward salió del camarote del capitán y sacó su monocular para observar la isla a lo lejos. Una columna de humo blanco se elevaba directamente hacia el cielo antes de disiparse. En la playa, unas 7 u 8 personas agitaban los brazos y gritaban desesperadamente. Bueno, de todas formas vamos para allá. Echemos un vistazo, nunca viene mal conseguir más puntos de experiencia. Comprendido. Pelirroja le hizo una señal al timonel. El siguiente Snolich se estremeció y luego ajustó su rumbo hacia la isla. Mientras tanto, Edward sacó un cristal verde y lo dejó flotar sobre la palma de su mano. Dirigirse a esa isla es peligroso. Lo repitió 7 veces. El cristal verde comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Justo cuando guardaba el cristal, se oyeron gritos desde la cubierta. Sobresaltado, Edward se giró hacia el sonido. Más de una docena de piratas se agarraban el estómago, retorciéndose de dolor en el suelo y aullando. Miró a su alrededor y vio que Lilith seguía repartiendo manzanas. Se quedó mirando, estupefacto. Coma Lilith, envenenaste las manzanas. Pelirrojo, que acababa de darle un mordisco, lo escupió inmediatamente y se guardó la manzana en el bolsillo en silencio. Lilith negó con la cabeza, completamente confundida. No. Entonces, ¿cómo? Antes de que pudiera terminar su frase, vio a Lilith recoger tranquilamente una ramita del suelo y transformarla en otra manzana. Bien. Había olvidado un detalle muy importante, la ley de transfiguración elemental de Gamp. La transfiguración no puede producir comida comestible. Para ser precisos, se puede transfigurar algo para que parezca comida, pero es solo una ilusión. Si se ingiere, el objeto transfigurado volverá a su forma original. Es decir, esos piratas que ahora mismo se quejan de dolor probablemente tenían madera, vidrio, piedras o alguna otra porquería en el estómago. ¡Qué tragedia! Edward recordó de repente el zumo que Lilith le había dado antes. Lilith, el jugo que bebimos antes, no estaba transfigurado, ¿verdad? No, eso fue de Audrey. Lo preparó para la señorita Lilith antes de que nos fuéramos. Gracias a los dioses. Edward exhaló aliviado y agitó su varita para dejar inconscientes a los piratas que gemían. Pelirroja, acaba con ellos. Comprendido. Entonces Edward tomó a Lilith de la mano y la apartó. Lilith, de ahora en adelante, nada de comida transfigurada, jamás. Sus ojos se abrieron de par en par. Comillas, ¿por qué no? Comillas, ¿sabes que los alimentos creados mediante la transfiguración no se pueden comer? Comillas, ¿por qué no? Edward pensó por un segundo. Llamémoslo simplemente, un fallo en la magia de la transfiguración. Pero ya he transformado comida antes. Convertí un pescado seco en una rata, y luego me la comí. ¿Cómo que usaste como base para la transfiguración? Pescado seco. De comida a comida. Eso podría estar bien. Comillas, pero no sabía muy bien. Lilith negó con la cabeza, mientras su largo cabello negro se balanceaba.
En fin, recuerda, nunca vuelvas a transformar la comida, ¿de acuerdo? Coma bueno. Ella asintió, pero entonces su rostro se iluminó de alegría. Edward, acabo de digerir una parte de mi poción. Edward guardó silencio por un momento. Bueno, los felices accidentes también cuentan, ¿no? 20 minutos después. El siguiente Snowledge llegó a las aguas cercanas a la isla deshabitada. Las personas que habían estado pidiendo ayuda con la mano habían desaparecido, solo quedaba un rastro desordenado de huellas en la playa. Señor Gorrión, preguntó Pelirrojo con cautela, es evidente que esa gente es sospechosa. ¿Deberíamos atracar de todos modos? Está bien, acójanos. Pronto, el barco pirata llegó a la orilla. Edward saltó con Lilith, aterrizando suavemente mientras flotaba hacia el suelo. Pelirrojo lo siguió con una docena de piratas armados, bajando por la pasarela tras ellos. El humo provenía del centro de la isla. Edward lanzó una moneda al aire para adivinar el futuro, de nuevo, no hubo peligro. Veamos qué trucos tenéis preparados esta vez, piratas. Pelirrojo hizo una señal y sus hombres tomaron la delantera, machetes y sables en mano, abriéndose paso entre la maleza. El grupo se adentró en la densa vegetación. Unos minutos después, los arbustos circundantes crujieron y aparecieron más de una docena de figuras desaliñadas. Al frente de ellos iba un joven con una gabardina negra, aunque su rostro estaba ahora cubierto de sangre y suciedad, ocultando por completo sus rasgos. Se agachó, haciendo gestos rápidos a los que estaban detrás de él. El grupo se dividió en 3 unidades y corrió hacia el barco pirata. Cada uno sacó unos rudimentarios garfios hechos de lianas y palos y los lanzó con destreza contra las barandillas del barco, trepando como si fuera terreno llano. El joven del abrigo negro fue el primero en subir a bordo. Al saltar por el borde, lo que vio lo dejó paralizado. Decenas de piratas estaban sentados en la cubierta en filas ordenadas, con la espalda recta y en estado de alerta. Para él, parecían estudiantes. No se molestó en analizar el comportamiento estrafalario de aquellos piratas. El joven del abrigo negro simplemente extendió la mano y gritó, está prohibido hablar en este barco. Entonces, con un gesto de la mano, su equipo se desplegó y apuntó sus armas a los piratas sentados en la cubierta. Este giro inesperado dejó a los piratas momentáneamente atónitos, pero luego se volvieron hacia sus potenciales atacantes, con expresiones extrañas en sus rostros. Estos idiotas, ¿realmente intentaban secuestrar la nave de Herman Sparrow? ¿Acaso buscaban la muerte? La inquietante calma de los piratas heló la sangre del joven de abrigo negro. Claramente, el verdadero capitán de este barco no era una figura cualquiera, ningún pirata se mantendría tan impasible con un arma apuntándole a menos que su protector fuera alguien aterrador. Pero ahora que las cosas habían llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Hizo otra señal, y sus subordinados izaron rápidamente las velas y tomaron el timón. El barco pirata comenzó a alejarse lentamente de la isla. En la isla, Edward y su grupo tuvieron que hacer un gran esfuerzo para atravesar el terreno antes de llegar al centro de la isla. Lo que encontraron allí los dejó perplejos. Un objeto enorme yacía estrellado entre los árboles y las rocas. El humo blanco que se elevaba provenía de sus restos en llamas. Era un dirigible azul oscuro, o lo que quedaba de él. Ahora, yacía destrozado, esparcido por la selva. El suelo circundante estaba cubierto de cadáveres, algunos vestidos como piratas harapientos, otros con uniformes militares. A través del globo que aún se desinflaba, apenas se podía distinguir el emblema del ejército de Loen. A juzgar por los uniformes y los emblemas, no era difícil llegar a una conclusión, se trataba de un dirigible que había pertenecido a las Fuerzas Armadas de Loen. ¿Cómo pudo caer algo así del cielo? Edward alzó la vista hacia la estela de humo que se desvanecía en lo alto. Justo en ese momento, Lilith regresó tras explorar la zona. Edward, están todos muertos. Ella le entregó un pequeño objeto que había recogido de uno de los cadáveres. Mira, encontré esto. HM. Edward lo tomó y lo examinó, un pequeño colgante con forma de serpiente emplumada. En el continente austral, las serpientes emplumadas eran símbolos de divinidad, vinculadas al linaje de la muerte y al escudo de armas de la familia Egers, y también eran sagradas para el episcopado luminoso, y la iglesia de la muerte. ¿Piratas, soldados y episcopado luminoso? Esa sí que era una combinación interesante. Justo en ese momento, Pelirroja salió corriendo desde el borde del bosque, jadeando. Señor Sparrow, alguien se ha llevado nuestro barco. La expresión de Edward apenas cambió. ¿Tienes alguna idea de quiénes son?
A juzgar por su ropa, no parecen piratas. A bordo del siguiente Snowledge. Ahora que la isla se había reducido a un punto negro en el horizonte, el joven de abrigo negro y su equipo finalmente respiraron aliviados. Deshizo el hechizo silenciador y se giró para encarar a los piratas que estaban en cubierta. Comillas, ¿quién es tu capitán? Comillas, ni idea. Un pirata gritó con fuerza. Inmediatamente, uno de los intrusos se acercó y le estampó la culata de su rifle en la cara al pirata. No te hagas el tonto, te volaré la cabeza. El pirata golpeado escupió sangre y gruñó, realmente no lo sabemos. Para empezar, no formábamos parte de esta tripulación, nos secuestraron y nos trajeron a este barco. Otro intervino, pero el tipo que dirige este barco se hace llamar Herman Sparrow. Comillas, Herman Sparrow. El joven de abrigo negro, Alfred, retrocedió asustado. Él otra vez. Hace 2 días, Herman Sparrow arruinó un plan meticulosamente trazado que Alfred y su escuadrón habían estado preparando durante semanas. Lo que debería haber sido una victoria gloriosa se convirtió en una farsa, y las fanfarronadas de Alfred entre sus compañeros se transformaron en burla vacía. Desde entonces, no había dejado de darle vueltas al asunto, prometiéndose en silencio que algún día saldaría cuentas. Y ahora, apenas 2 días después, sus caminos se cruzaron de nuevo. Pero, el problema era que, Alfred seguía sin ser rival para él. Se giró rápidamente y miró hacia la isla, que ahora era solo un puntito en el horizonte. Esa distancia, seguro que Herman no puede repetir la misma hazaña que la última vez, ¿verdad? ¿Por qué te secuestró Herman Sparrow? Preguntó con cautela. Comillas, para asistir a clase. Esta vez, la respuesta llegó en forma de coro de voces entusiastas. Alfred se quedó paralizado. Comillas, clase. Recordaba vagamente haber oído algo parecido antes. Herman había dicho que necesitaba mantener vivos a algunos piratas, para la clase. Comillas, así es. Yo tampoco lo creía al principio, que el infame Herman Sparrow fuera un lunático, pero realmente lo es. En el momento en que nos hizo subir a bordo, empezó a enseñar. Nos enseñó todo tipo de conocimientos extraordinarios, fórmulas de pociones, cosas sobre la tierra olvidada, de todo. Déjanos ir, y te transmitiremos todo lo que hemos aprendido. Los pensamientos de Alfred se agitaban. Ahora tenía una teoría. Es probable que Herman Sparrow estuviera actuando. Y entre todos los caminos conocidos que requerían compartir conocimientos para progresar, no era ese el camino del lector. Sin embargo, eso no le preocupaba. Tenía asuntos más urgentes, tenía que llegar hasta Bayamo, todo se vendría abajo. Arrastró una silla y se sentó frente a los piratas, revólver en mano, y dijo fríamente, necesito 5 personas que trabajen para mí. ¿Quién esté dispuesto, que levante la mano? Silencio. Ni una sola mano se alzó. Los ojos de Alfred se entrecerraron y su expresión se tornó amenazante. Justo en ese momento, una manita se alzó del grupo, acompañada de una voz nítida e infantil, comillas, me ofrezco voluntario. Una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, se puso de pie con la mano bien alta. La señorita Lilith está dispuesta. Las pupilas de Alfred se contrajeron. Sin pensarlo, le apuntó con su revólver. Pero al instante siguiente, el revólver que sostenía en la mano se transformó en una rosa fresca y carmesí. Lilith rió entre dientes, comillas, esta flor, es un regalo para la señorita Lilith. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.